Hola, hola, amantes del drama, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un maratón épico porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, ya sé que quizás algunos estén pensando, ¿turcas, en serio? Pero créanme, una vez que prueben una, no podrán parar. Hoy les traigo una selección de 15 dramas turcos que literalmente les robarán el corazón. Prepárense para historias llenas de amor, pasión, intriga, secretos familiares y por supuesto muchísimo drama. Vamos a explorar desde romances prohibidos hasta venganzas elaboradas, pasando por la lucha de clases y los dilemas morales. Desde Estambul hasta los campos de Cukurova, desde los palacios otomanos hasta las humildes casas de pescadores, viajaremos a través de paisajes cautivadores y nos sumergiremos en culturas vibrantes que enriquecerán cada una de estas historias. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir trayéndoles más recomendaciones como esta. Ya saben, un pequeño like no cuesta nada y significa el mundo para este humilde canal de dramas adictivos. Y si conocen a algún amigo o familiar que esté buscando una nueva serie para engancharse, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista imperdible. Agárrense fuerte que empezamos con... El primero en mi lista es Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es una joya. Cuenta la historia de Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica y sofisticada. Se enamoran profundamente, pero sus mundos son completamente diferentes y sus familias se oponen a su relación. Las circunstancias los separan y años después el destino los vuelve a unir, pero las cosas han cambiado drásticamente. Hay secretos, mentiras y un amor que sigue ardiendo a pesar del tiempo y la distancia. Prepárense para llorar a mares con esta. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente electrizante. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada está cargada de emoción y desesperación. Karasevda no es solo una historia de amor, es una reflexión sobre las barreras sociales, la ambición desmedida y el poder destructivo de los secretos. El final, prepárense, es de esos que te dejan pensando días y días. Pañuelos a la mano. Seguimos con Erkenci-Kuş o Pájaro Madrugador. Si buscan algo más ligero, refrescante y lleno de comedia romántica, esta es su serie. Sanem es una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y mucha química. Es una serie perfecta para reír a carcajadas y suspirar de amor. Kan Yaman está, bueno, digamos que es un plus. Y Demet Özdemir como Sanem es adorable, un torbellino de energía y optimismo. Erkenci-Kuş te transporta a un verano eterno, lleno de colores vibrantes y paisajes impresionantes. Más allá de la comedia romántica, la serie también explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la valentía de ser tú mismo y el poder de la familia y la amistad. Si necesitan un chute de positividad, esta es su serie. Luego tenemos Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Otra comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Allí conoce a Murat, el heredero de una importante empresa, que es bastante frío y distante al principio. Obviamente el roce hace el cariño y entre ellos surge una atracción irresistible. La serie está llena de enredos, situaciones divertidas y una química explosiva entre los protagonistas. Burak Deniz como Murat es el arquetipo del galán turco, guapo, rico y con un corazón que necesita ser descongelado. Hande Erçel como Hayat es la chispa que enciende ese fuego. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ideal para desconectar del mundo real y sumergirte en un cuento de hadas moderno, donde el amor verdadero siempre encuentra el camino. Cambiando un poco de género, les recomiendo Yerde o Intriga. Esta es una serie de acción y suspense que los mantendrá al borde del asiento. Dos hermanos, Sarp y Umut, son separados cuando eran niños y ambos son criados en ambientes muy diferentes. Sarp se convierte en policía y Umut es adoptado por una banda criminal. Años después, sus caminos se cruzan y se ven obligados a enfrentarse, sin saber que son hermanos. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y mucha adrenalina. Perfecta para los amantes del thriller.
Aatayo Lusoy y Aras Bulut y Nemli, como Sarp y Umut respectivamente, ofrecen unas actuaciones magistrales, transmitiendo la angustia, la lealtad y la desesperación de sus personajes. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. Cada episodio te deja con ganas de más, con preguntas que necesitan respuestas y con una tensión que te hace morderte las uñas. Si les gusta el suspense y la acción, no se la pueden perder. Continuamos con Mutesem-YZYL, o El Sultán. Si les gustan las series históricas, esta es una maravilla. Narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y un vestuario y una ambientación espectaculares. Ali Tergen como Suleimán es imponente, un líder carismático y un hombre atormentado por el poder. Mary Muzerli como Hürrem es una fuerza de la naturaleza, una mujer ambiciosa y astuta que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Mutesem-YZYL es una serie que te transporta a una época fascinante, llena de lujo, intrigas y pasión. La producción es impecable, el vestuario es deslumbrante y la historia te engancha desde el principio. Si les gusta la historia y el drama, esta es su serie. Ahora vamos con Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Otra serie histórica, pero esta vez centrada en la figura de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie narra sus luchas contra los enemigos, sus conquistas y su liderazgo. Es una serie llena de acción, aventura y valores como la lealtad, el honor y la valentía. Engin Altan Ciatan como Ertuğrul es un héroe épico, un líder valiente y un hombre de honor. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te sumerge en la historia de la formación del Imperio Otomano, con batallas espectaculares, paisajes impresionantes y una historia llena de heroísmo y sacrificio. Si les gusta la acción, la aventura y la historia, esta es su serie. En séptimo lugar tenemos Siyah Beyaz, o Amor en blanco y negro. Esta es una serie con un toque más oscuro y dramático. Asle es una doctora que se ve obligada a operar a Ferhat, un sicario frío y despiadado. Para salvar su vida, Al acepta casarse con él. A medida que conviven, Asle intenta humanizar a Ferhat y él se enamora de su bondad y compasión. Es una historia de amor improbable, pero muy intensa. Ibrahim Çelikkol como Ferhat es un hombre atormentado por su pasado, un sicario con un corazón que necesita ser rescatado. Birce Akalay como Asle es la luz que ilumina su oscuridad, una doctora con un alma pura que cree en el poder del amor. Siyah Beyaz es una serie que te atrapa con su atmósfera oscura y su historia de amor improbable. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Si les gustan las historias de amor intensas y los personajes complejos, esta es su serie. Vamos a cambiar un poco el ritmo con Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica sigue a Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. A medida que pasa tiempo con él, Defne se enamora de verdad, pero debe lidiar con el secreto que la une a Omer. Es una serie divertida, llena de momentos adorables y con una protagonista muy carismática. El Zinsangu como Defne es encantadora, una joven con un gran corazón que se enfrenta a una situación difícil. Bararduk como Omer es un hombre reservado y talentoso que necesita abrirse al amor. Kiral Kask es una serie que te hace reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Si buscan una comedia romántica ligera y entretenida, esta es su serie. Ahora les quiero recomendar Medcezir, o Marea. Es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Yaman es un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y se enamoran. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la superación personal. Aatayo Lusoy como Yaman vuelve a brillar, interpretando a un joven con un pasado difícil que busca una nueva oportunidad. Serine Sarkaya como Mira es una chica privilegiada que descubre que la vida no es tan fácil como parece. Medcezir es una serie que te atrapa con sus personajes carismáticos y sus historias realistas. La serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la adolescencia y la búsqueda de la identidad. Si les gusta el drama juvenil con un toque de romance, esta es su serie. En el puesto número 10 tenemos Kukur, o El Pozo.
Esta serie de acción y drama se centra en la vida de la familia Koval, que controla un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control del barrio, la familia debe luchar para defender su territorio. La serie está llena de violencia, lealtades y traiciones. Aras Bulut Inemli como Yamak es un personaje complejo, un hombre que regresa a su barrio natal para proteger a su familia. Kukur es una serie que te sumerge en el mundo del crimen organizado en Estambul, con escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Si les gusta el drama criminal con un toque de acción, esta es su serie. Cambiando de género, les recomiendo Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una serie dramática que aborda un tema muy delicado, la violación. Fatmagul es una joven que es violada por 4 hombres y debe lidiar con las consecuencias de este horrible crimen. La serie es muy emotiva y aborda temas como el trauma, la justicia y la superación personal. Beren Saad como Fatmagul ofrece una actuación conmovedora, transmitiendo el dolor, la angustia y la fuerza de su personaje. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que te hace reflexionar sobre la violencia de género y la importancia de la justicia. Es una serie difícil de ver, pero también es muy importante. Si están preparados para enfrentar un tema delicado, esta es una serie que no se pueden perder. En el lugar número 12 tenemos Bir Zamanlar Kukurova, o Érase una vez en Kukurova. Esta serie dramática ambientada en la década de 1970 cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul para escapar de un crimen. Llegan a Kukurova, una región rural de Turquía, y se hacen pasar por hermanos para encontrar trabajo. La serie está llena de intrigas, romances y secretos familiares. Hilal Altbilek como Zuleya es una mujer fuerte y decidida que lucha por su amor. Gurgunes como Yilmaz es un hombre apasionado que está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a su amada. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te transporta a la Turquía rural de los años 70, con paisajes impresionantes y una historia llena de drama y romance. Si les gustan las historias ambientadas en el pasado con personajes fuertes y una trama intrigante, esta es su serie. Vamos con Erkay. Esta serie es puro drama y pasión. Reyyan es una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan, pero su verdadero objetivo es hacerla sufrir. A medida que pasa tiempo con ella, Miran se da cuenta de que se ha enamorado de verdad y debe elegir entre la venganza y el amor. Ebru Sain como Reyyan y Aknanzu como Miran, personifican la pasión desbordante y el conflicto interno de sus personajes. La serie explora temas como el perdón, la redención y la capacidad del amor para superar incluso el odio más profundo. Erkay es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, pero sobre todo, te hará creer en el poder del amor. Penúltimo en mi lista está Gumuz o Plata. Esta fue una de las primeras series turcas en tener éxito internacional y cuenta la historia de Gumuz, una joven que es obligada a casarse con Mehmet, el nieto de una familia rica. Mehmet está deprimido por la muerte de su novia y no está interesado en Gumuz, pero con el tiempo se enamora de su bondad y dulzura. Songül Oden como Gumuz personifica la inocencia y la perseverancia, mientras que Kvantatltu como Mehmet muestra la evolución de un hombre atormentado a un amante entregado. Gumuz es una serie que sentó las bases para el éxito de las telenovelas turcas en todo el mundo, y su historia atemporal sigue resonando en el corazón de los espectadores. Y para finalizar esta lista, les recomiendo Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica sigue a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran, pero deben lidiar con sus diferencias y con las personas que se oponen a su relación. Es una serie divertida, romántica y con una gran química entre los protagonistas. Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan encarnan el cliché de los que se odian se aman con un encanto irresistible. La serie te transporta a un mundo de diseño, flores y amor, donde los sueños se hacen realidad y los finales felices son posibles. Senkalkapm es la serie perfecta para desconectar del estrés y disfrutar de una historia de amor divertida y conmovedora. Y ahí lo tienen. 15 dramas turcos que les robarán el corazón. Espero que esta lista les haya gustado y que encuentren su próxima obsesión televisiva. Les aseguro que cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer, ya sea una historia de amor apasionada, una trama llena de intriga o una reflexión sobre la condición humana.
En resumen, hoy hemos explorado un mundo de dramas turcos llenos de amor, pasión, intriga, comedia y mucha emoción. Desde romances prohibidos hasta venganzas elaboradas, pasando por dramas históricos y series de acción, hemos cubierto una gran variedad de géneros para todos los gustos. Espero haberlos convencido de darle una oportunidad a estas producciones, no se arrepentirán. La calidad de la producción, las actuaciones convincentes y las historias atrapantes hacen que estas series sean una excelente opción para maratonear durante el fin de semana o para disfrutar en pequeñas dosis después de un largo día. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus opiniones. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Quizás un top 10 de las mejores actrices turcas? ¿O un análisis de los clichés más comunes en las telenovelas turcas? Déjenme saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no sean tímidos y muestren su amor por los dramas turcos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con una buena serie turca, es mucho más emocionante.